mis suegros, doña Delfina Peláez y don Laureano Peláez, tenían acá al lado en la casa de Guaneson, que eran muy amigos del general Guaneson, una parrilla. Y después compró esta esquina con sus ahorros y empezamos a hacer este hotel. Perdimos muchos empleados, en fin, hubo una crisis que nos dolió el alma. A mí me envejeció. Fue terrible, diría que quisiera que vuelva la paz, la armonía, el trabajo. Nuestro hotel estuvo cerrado 8 meses, con cero ingresos, y también fuimos víctimas de varios juicios por despidos indirectos. Realmente hemos contado con la asistencia del gobierno provincial y también con los beneficios de la ley de emergencia. Bueno, finalmente, y ya despidiéndome, solicito a todas las autoridades presentes en el coloquio y aprovechando esta oportunidad que por favor tengan en cuenta que aún el sector está muy deprimido y que necesitamos totalmente la ayuda de ustedes. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por compartir con nosotros esta segunda jornada del coloquio tributario número 18. Es la segunda jornada que hacemos de manera virtual y esperemos que sea la última. En el día de hoy, arrancando la mañana, estamos abriendo el módulo número 4, que va a tratar sobre la problemática de la imposición local, es decir, los tributos provinciales y municipales que, como sabemos, en la actividad generan bastantes problemas. Les pido por favor a aquellos participantes que quieran hacer alguna pregunta, que lo hagan dentro de la plataforma en el link preguntas y respuestas por escrito, de manera tal de poder contestarlas a la finalización de la disertación. Bueno, en la oportunidad nos va a acompañar el doctor Miguel Di Masio, contador público recibido en la UBA, consultor en temas tributarios, es docente universitario, da muchas charlas en posgrados, tanto en la facultad, la Universidad Católica Argentina, como en otras universidades de la Argentina, muy reconocido en la materia. También fue coordinador de las comisiones de tributos locales y de procedimientos tributarios de la Asociación Argentina de Estudios Fiscales. Así que bueno, y aparte también es amigo de la casa, ya ha participado en otros coloquios, así que Miguel, te cedo la palabra para que puedas comenzar con tu exposición. Muchas gracias, Marcelo. Buenos días a todos. En primer lugar, mi agradecimiento al Departamento de Fiscalidad y Tributación de FEGRA por esta nueva invitación a compartir un coloquio con ustedes y darme la posibilidad de intercambiar algunas ideas sobre eventuales diseños de políticas fiscales y de administración tributaria por parte de las administraciones locales que puedan contribuir a la recuperación de este sector que fue uno de los más golpeados por el fenómeno de la pandemia. Ustedes saben que desde hace un tiempo esta situación es claramente conocida por Humberto, con quien me honra una amistad de muchos años. Procuro darle un enfoque holístico al análisis de la materia tributaria, es decir, que nosotros pongamos en contexto, en perspectiva, lo que aspiramos a peticionar a las administraciones tributarias locales, provinciales y municipales, en pos de una más rápida recuperación del sector. La primera pregunta que yo les hago, y me hago por supuesto, es: ¿tenemos una alta presión tributaria en la Argentina? Es decir, ¿podemos ir a las administraciones provinciales y municipales para decirles: la presión tributaria, la presión fiscal en la Argentina es asfixiante, por lo cual necesitamos que se disminuya para la mejor realización de nuestras actividades?
Yo les diría que, analizado desde la perspectiva microeconómica, que es la perspectiva desde la cual lo pueden mirar ustedes, se percibe como una elevada presión. A ustedes no les ayuda si yo les dijera que, medido respecto de una estimación de PBI que contuviera tanto la actividad formal como informal, no luce tan elevada la presión fiscal, ni les resultaría de utilidad que, comparada con otros países de similar perfil y estructura, no luzca como desmesurada la presión fiscal, porque la percepción que tienen ustedes es desde lo microeconómico. Desde lo microeconómico se percibe como que hay una presión fiscal significativa de parte de los fiscos nacional, provinciales, en plural, y municipales. Lo mismo sucede, nosotros tuvimos hace muy poquito tiempo una reforma del impuesto a las ganancias, donde se llevó, si bien con una ligera atenuación, nuevamente al 35% la alícuota marginal para la actividad empresaria, para los sujetos del artículo 73, pero manteniendo también la retención sobre dividendos. Y tuve oportunidad de ver un análisis comparativo de cuál es la sumatoria del impuesto efectivo entre el impuesto a la renta de los sujetos empresa y la retención sobre dividendos, y yo les diría que en ese comparativo que tenemos había no menos de 20-25 países de los que admiramos, en los cuales la sumatoria de ambos componentes de la presión fiscal, la alícuota de impuesto a la renta sobre la empresa más la retención sobre dividendos, era entre 1 punto y 15 puntos superior a la que nosotros tenemos en la Argentina. Entonces, en realidad, ustedes me dicen, no, Miguel, en realidad, ¿qué presión fiscal nosotros tenemos como combinación de estas dos cuestiones, de estos dos aspectos? En otros países no me ayuda a no percibir como significativa la presión que tenemos acá. Entonces, a ver, la percepción de alta presión fiscal es una percepción que desde lo microeconómico seguramente sea compartida por muchos de ustedes. Tal vez no estemos totalmente alineados si lo analizamos desde el punto de vista macroeconómico, pero en un auditorio donde lo que prevalece es lo microeconómico, eso es lo que importa. Segunda pregunta, ¿tenemos expectativas razonables de que esta presión fiscal pueda bajar, esta presión fiscal conjunta? Y yo les diría que mi opinión personal es que no. ¿Y por qué digo que mi opinión personal es que la presión fiscal global no va a bajar? Y porque esta presión fiscal está destinada a sostener un gasto público e inversión pública en un país donde hoy tenemos, aparentemente, según el último informe del Observatorio Social de la UCA, no lo vi personalmente, fue citado en una reunión en la que me tocó participar hace 2 días, con lo cual lo cito a través de otro comentario. Tenemos alrededor del 50% de la población debajo de la línea de pobreza y un 10% de ese 50, no el 10% de 50, 10 puntos de esos 50 están debajo de la línea de indigencia. Y como decía Enrique Buritgoni en una mesa redonda que nos tocó compartir, que me honró compartir con él en unas jornadas tributarias que organizó en materia de tributos locales la Asociación Argentina de Estudios Fiscales en el 2020, nosotros tenemos que partir del supuesto que tenemos un gasto público muy inelástico, muy rígido, ya que una porción muy significativa de ese gasto público está vinculado a lo previsional, es decir, a las retribuciones previsionales, al empleo público, que en más de una provincia enmascara desocupación, es decir, el empleo público en realidad lo que está haciendo es convertir en empleado público a alguien que si no lo tuviera sería desocupado, y muestra muy poca elasticidad a la baja. Les comentaba, hace 48 horas tuve oportunidad de escuchar una exposición de un analista de tendencias de mercado y tendencias de consumo muy relevante, columnista habitual de un medio matutino de gran difusión, de gran circulación,
Y él decía que la crisis que tuvo la Argentina con motivo de la pandemia es la segunda crisis más importante de su historia, solo superada en cuanto a caída del nivel de actividad, caída del PBI e impacto sobre el consumo por la crisis del año 2002. En aquella oportunidad él recordaba que la caída del PBI había sido de 11 puntos, esta vez fue de 10 o muy cerca de 10 puntos, y él se preguntaba por qué motivo una caída tan significativa del nivel de actividad, una caída tan significativa de los ingresos, especialmente de los ingresos de los sectores más vulnerables, no había generado estallido social. Y entonces, más allá de la preocupación de si salían a la calle o no salían, él encontró la respuesta en el tejido social que permite hoy contener a esos sectores desprotegidos, a esos sectores más vulnerables, en situaciones de crisis como la del 2002 o como la que se vivió con motivo de la pandemia, y que esa ayuda, la asignación universal, los IFE, la ATP o como la denominemos, es la que ha permitido contener en una situación de crisis inédita que no se tradujera esa caída en el nivel de actividad en un país de los emergentes, es decir, que el común de la población tiene menos recursos ahorrados como para afrontar una crisis de ese tipo, se haya podido transitar sin estallido social. Lo cual, la posibilidad que nosotros imaginemos que ahora, en cuanto se restablezca la actividad con un cierto grado de normalidad, va a bajar esta presión fiscal, yo les diría que a menos que se consiga una fuerte reducción de la evasión fiscal, a menos que se consiga una significativa reducción en el segmento informal de la economía, que algunos estiman en este momento entre el 38 y el 40%, acentuado respecto de la situación prepandemia. Decía, a menos que se logre incorporar al segmento de los que contribuyen, muchos de los que hoy están afuera o de los que están dentro en una mayor porción, suponer que va a reducirse la presión fiscal sobre los que estamos dentro del sistema, que no queremos, no sabemos, no podemos evadir, estamos dentro del sistema, yo la veo como, por el momento, utópica. A menos que se reduzca significativamente la evasión, no veo que pueda bajar en lo inmediato la presión fiscal sobre los que están dentro de la economía formal. Entonces, teniendo en cuenta estos dos datos, la presión fiscal se percibe desde lo microeconómico como significativa y además no tengo expectativa de gasto, queda claro que cuando yo me presente a las autoridades provinciales y municipales para pedir una atenuación de la carga fiscal que me corresponde, obviamente lo tengo que hacer en un contexto donde debo saber que los beneficios que yo obtenga en materia fiscal van a recaer sobre otro sector que deberá hacerse cargo de lo que yo dejo de tributar. Lo cual no quiere decir que no vayamos a pedirlos o que no sea, digamos, deseable hacerlo o que no lo merezca el sector. Estoy absolutamente convencido que un buen diseño de políticas fiscales para el sector de hotelería y gastronomía les va a permitir recuperar muy rápidamente, porque decía este analista de tendencias y de mercados y consumos, que así como este sector fue uno de los más castigados, la percepción que hoy tiene la gente de querer gratificaciones de las que se ha visto privada durante todo este periodo, va a generar un boom de actividad muy, muy significativo. La filmina que se veía en pantalla, el slide que se veía en pantalla, decía, fueron uno de los sectores que más perdió la gastronomía y la hotelería como consecuencia de la pandemia, pero uno de los sectores que más va a ganar a partir del 1 de octubre en adelante, una fecha que situó como digamos, recomienzo de una cierta normalidad en cuanto a actividad económica. Entonces, sin ninguna duda que para facilitar esa recuperación, tener diseños de políticas fiscales y de administración que contribuyan a ese más rápido recupero, sin ninguna duda son de utilidad. Y van a ser relevantes, pero tengamos presente que en este contexto, cada vez que alguno de nosotros vaya a pedirle a un fisco
provincial o municipal, lo mismo sería nacional. A ver, yo quisiera determinados beneficios fiscales, alguien los está pagando. Alguien está pagando estos beneficios fiscales que yo obtengo, esta menor tributación que yo obtengo. ¿Esto quiere decir para que nos autocensuremos y no lo pidamos? No, no, para que sepamos la respuesta, para que tengamos una visión holística del problema de qué es lo que nosotros estamos peticionando. ¿Y con qué fundamentamos esta petición? Es decir, ¿qué es lo que hace que se vea distinto para este sector una presión fiscal que se supone algo más, algo menos, soportan todos los agentes económicos desde esta perspectiva microeconómica? Yo creo que una de las debilidades que tiene el sistema tributario argentino, lo que voy a mencionar no va a ser ninguna sorpresa para Humberto porque me lo ha escuchado decir en muchas oportunidades, es que tenemos un mix de tributos inadecuado desde el punto de vista de su eficiencia, de la competitividad de la economía, de la competitividad internacional. ¿Por qué motivo tenemos esta estructura? Porque tenemos una relativamente baja incidencia, se ha incrementado en los últimos meses, pero en función relativa sigue siendo baja, de impuestos directos no trasladables, que son los impuestos a la renta, los impuestos a los patrimonios y los impuestos a las disposiciones gratuitas de bienes, o habitualmente conocidos como impuestos a la herencia. Para que ustedes se hagan una idea, el aporte del impuesto a la renta de la Argentina es apenas superior a un tercio de lo que contribuye el impuesto a la renta en Estados Unidos. ¿Y cómo hace el Estado argentino, los estados nacionales, provinciales y municipales, teniendo tan baja participación relativa de impuestos directos, no trasladables, a la renta, patrimonios, a las herencias o a las disposiciones gratuitas de bienes? ¿Cómo lo compensa? Con una altísima incidencia de los impuestos indirectos trasladables, de los denominados impuestos a los consumos. Me causó gracia en una oportunidad Germán Crivocapich, especialista en tributos municipales, ha sido funcionario de un relevante municipio del conurbano, cuando se discutía el impacto que tenía el tercer párrafo del artículo 35 del convenio multilateral en cuanto a la incidencia de la tasa de seguridad e higiene o equivalente en el caso la provincia de Buenos Aires, él decía, pero ¿cómo puede ser que a nosotros, tributaristas, nos preocupe la incidencia de un tributo municipal que, medido sobre la totalidad de la recaudación de tributos de la Argentina, tiene tan baja participación relativa? Y la reflexión que me tocó compartir es, Germán, el problema no es el tributo municipal. El problema es que entre la sumatoria de impuesto al valor agregado, la sumatoria de impuestos internos para aquellos bienes y servicios que resultan alcanzados, la sumatoria de un impuesto sobre los ingresos brutos donde, por no resultar eficiente este modo de imposición, acumula, genera un efecto piramidación, un efecto cascada sobre cada una de las etapas donde transita un bien o servicio que va a ser utilizado en la actividad económica, lo cual el impacto sobre el precio de los bienes y servicios que yo estoy comercializando es muchísimo mayor que la alícuota nominal de mi última etapa, de la etapa que me corresponde en particular, porque hay mucho impuesto contenido en el precio de los bienes y servicios que yo necesité adquirir para poder realizar mi propia actividad, más la incidencia de los tributos municipales. Eso da realmente una combinación de que el impacto de sumatoria de estos tributos, según el tipo de bien o servicio, puede estar rondando entre 35 y 50% del precio final del producto. Entonces, obviamente, si en un servicio donde el principal demandante es el consumidor final, porque sin ninguna duda uno puede decir, no, hay actividades realizadas en los restaurantes que son actividades empresarias, que son actividades, digamos, requeridas o demandadas por sujetos empresa, o hay eventos, reunión de distribuidores, de accionistas, reclusiones para diseñar un plan estratégico o lo que sea de empresas que ocupen plazas en un hotel. Lo cierto es que la mayor parte de la demanda del sector son consumidores finales, es decir, personas que pagan un precio donde en realidad no les interesa conocer
cuánto de ese precio es impuesto nacional, cuánto de ese precio es impuesto provincial, cuánto de ese precio es impuesto municipal, sino que lo que ellos dicen es, estoy en condiciones de pagar una cena que me salga tanto, estoy en condiciones de pagar una noche en una habitación que me salga tanto, y obviamente, si fuera menor la incidencia de estos tributos indirectos trasladables, el agente económico podría elegir entre trasladar parte del beneficio o todo el beneficio al precio, con lo cual podría ser objeto de una mayor demanda, o podría elegir mejorar su rentabilidad, que por supuesto va a tributar impuesto a las ganancias sobre esa mayor diferencia, esa mayor contribución que le va a dejar una menor incidencia de tributos indirectos trasladables, para una mejor absorción de los costos fijos de la organización y poder realizar inversiones o ampliaciones o lo que crea pertinente. Entonces, justamente cuando se le plantean a las administraciones tributarias esto, el planteo debe ser, no es exclusivamente tu tributo el que me impacta, el tributo en la etapa, es la incidencia de los tributos en cada uno de los bienes y servicios que yo necesito adquirir para poder prestar el mío, que trasladado al precio de los servicios que yo estoy prestando, o alejo, en comillas, espanto a determinada cantidad de consumidores, o tengo que atenuar, si quiero tener actividad, atenuar los márgenes de rentabilidad y por ende la capacidad de inversión futura. Entonces, este es el enfoque que yo creo que nosotros debiéramos tener en cuenta cada vez que analizamos la problemática de los tributos locales. Yendo en particular al sector, cuando preparaba esta exposición, por supuesto, dije, bueno, a ver, ¿cuáles de los problemas que hoy tenemos en materia de tributos locales se replican en el sector? Bueno, por suerte, para los emprendimientos de gastronomía y hotelería, una buena parte de los problemas esos no se generan, ¿no? Digamos, a ver, decíamos con Marcelo hace un par de días que la cantidad de contribuyentes alcanzados por las normas de convenio multilateral en este sector, la imagino como no significativa. ¿Por qué motivo? A menos que haya un contribuyente que tenga establecimientos hoteleros en 2 o más provincias, o que tenga, digamos, un restaurante en 2 o más provincias, o que otorgue franquicias en otras provincias para el desarrollo de un emprendimiento similar, vamos a estar en presencia de contribuyentes locales, es decir, que van a estar incididos por las normas propias de la jurisdicción donde están establecidos. Se generan acá dificultades en si hay municipios que pretenden, tengo establecimiento, no tengo establecimiento. No, esta es una actividad que se realiza básicamente en un establecimiento, no hay posibilidad de realizar esta actividad de forma virtual. Puedo realizar la venta virtual, puedo realizar la cobranza virtual, pero la prestación del servicio es un servicio presencial que requiere ser prestado en un establecimiento determinado. Es decir, esta problemática aquí no se genera, con lo cual despejamos la problemática derivada de los cambios de criterios interpretativos de convenio, de la falta de aplicación del protocolo adicional, de la superposición de regímenes de recaudación de múltiples jurisdicciones. Eso no lo tenemos acá. Ahora sí, obviamente, tenemos la, digamos, superposición de regímenes de una misma jurisdicción. Eso sí lo tenemos. ¿Por qué motivo? Porque aún siendo un contribuyente local, si este contribuyente, cuando cada uno de estos establecimientos va a adquirir bienes y se los adquiere a un agente de percepción que le percibe, y cuando va a facturar el servicio al cliente, el cliente lo paga con tarjeta y la entidad emisora de la tarjeta de crédito retiene, y cuando deposita los fondos en su cuenta bancaria es objeto del régimen de detracción bancaria del impuesto sobre los ingresos brutos, y bueno, ahí sí con frecuencia se produce una superposición de estos regímenes que genera una alícuota efectiva de imposición significativamente superior, en más de un caso, a las alícuotas nominales, lo cual implica una gravísima vulneración del principio de reserva de ley. Es decir, nos encontramos con el absurdo que supuestamente desde el diseño de la política fiscal se diga, para apoyar al sector
vamos a bajar las alícuotas aplicables al sector de gastronomía y hotelería, digo al azar, al 3%, pero por vía de la aplicación de los regímenes, la alícuota efectiva de imposición resulta ser el 5, el 6, el 7 o lo que sea. Y yo creo que acá resulta relevante lo que se había planteado en el consenso fiscal. Soy consciente que muchas de las cláusulas de este consenso fiscal están suspendidas como consecuencia de la emergencia económica primero y la pandemia después, pero sin embargo he percibido, he hecho un muestreo en algunas de las jurisdicciones, 2, 3 jurisdicciones, donde para el sector de gastronomía y hotelería, seguramente por haber sido uno de los más castigados por la pandemia, se han respetado esas alícuotas comprometidas, más atenuadas respecto de las preexistentes para el sector. Lo que a lo mejor no está tan avanzado, pero mientras no hubo actividad no era relevante, pero sí va a ser relevante si se produce un significativo incremento de la actividad, como todos esperamos a partir de ahora en el sector, es el tema de los regímenes de recaudación. Es decir, lo que ustedes pueden solicitar a las administraciones tributarias es un ágil mecanismo de exclusión de los regímenes de recaudación apenas se perciba la existencia de un saldo a favor significativo recurrente. Y adicionalmente, si el daño ya se produjo, un ágil mecanismo de devolución de los saldos a favor existentes. ¿Por qué motivo? Si un sector que fue castigado como lo fue por la pandemia, como el sector de gastronomía y hotelería, que sin ninguna duda, en parte por la ayuda del Estado y en parte por los propios aportes de quienes resultaban propietarios del emprendimiento, pudieron sostenerse en un momento de casi total paralización, hubo meses de total paralización de la actividad, lo último que esperan es que ese capital de trabajo que han logrado mantener o han podido conformar termine siendo inmovilizado en créditos tributarios contra las jurisdicciones, que en muchos casos puede demandar meses o a veces años en ser recuperados. Entonces, la petición a las autoridades debiera ser, por un lado, hasta donde resulte posible, atenuar las alícuotas de imposición, las nominales, esto tanto en materia de tributos provinciales como tributos municipales, durante un determinado periodo, a lo mejor podemos plantear un periodo de 2 años y luego ver cómo se ha recuperado o no el sector, una atenuación de las alícuotas nominales para permitir una más pronta recuperación de este sector, que además es un fuerte generador de empleo local. Es decir, hay una traducción directa, inmediata, entre la reactivación económica y la generación de empleo local, justamente en la provincia, en el municipio donde el establecimiento esté ubicado. Y establecer mecanismos de inmediata exclusión de los regímenes o atenuación de alícuotas cuando comiencen a generarse saldos a favor recurrentes e inmediata devolución de los que sí ya se hayan generado cuando el problema fue detectado, para no ver afectado el capital de trabajo de un emprendimiento que ha debido atravesar una situación sumamente compleja con motivo de la pandemia en pos de su recuperación. Pasamos a las preguntas. Espero haber respetado, Marcelo, el tiempo que tenía asignado y quedo a disposición para las preguntas que ustedes crean pertinentes. Perfecto, Miguel. La verdad que tema súper interesante el que desarrollaste y da para hablar, hacer un coloquio específico de todas estas cuestiones. Tengo algunas preguntas que mandaron, una al chat y otra al sector de preguntas. Primero, Fernando dice, ¿cómo es el nivel de informalidad en esos países que tienen mayor presión fiscal? Cuando te referiste en algún momento a esa situación. Sí, es menor, es menor. El nivel de informalidad que nosotros tenemos en los países de la Comunidad Económica Europea o que se percibe en Estados Unidos es un nivel de informalidad, pero simplemente quedándome corto y suponiendo que no esté bien medida y demás, es no menos de la mitad, muy probablemente inferior al nivel de informalidad que nosotros tenemos acá en la Argentina. Lo que sí sucede es que hay digamos, un sistema de punición que genera una percepción de riesgo
muy importante, muy significativa. Todos nosotros hemos visto, conocido en alguna película, hemos leído, nos hemos interiorizado de qué implica en Estados Unidos evadir impuestos. Nosotros hemos visto con una condena en suspenso a Lionel Messi en España, por poner un ejemplo. Creo que Cristiano Ronaldo también está en ese mismo ejemplo. Condena a prisión en suspenso, quiere decir, vuelve a cometer otro error y ya es prisión efectiva, ¿no? Hemos visto casos de significativos emprendimientos que han sido objeto de multas o sanciones significativas en materia fiscal, con lo cual, si yo genero una percepción de riesgo de que salirse del sistema genera consecuencias gravosas, y eso se traduce en la práctica, no a nivel teórico, porque acá también en la Argentina tenemos una ley penal tributaria. Ahora yo preguntaría, ¿cuántos evasores tributarios personalmente ustedes conocen que estén presos? Yo personalmente, que llevo 42 años en la práctica profesional y alrededor de 30 especializándome exclusivamente en impuestos, no conozco ninguno. Es decir, no conozco ninguna persona que me conste simultáneamente sea evasor y haya tenido un día de prisión. Entonces, el punto es, si tenemos una ley penal tributaria, pero periódicamente con los regímenes de regularización, con los blanqueos, las condonaciones o extinción de acción penal y otras yerbas, nunca terminan en condenas efectivas, bueno, la situación no pinta como para que resulte preocupante, ¿no? Es decir, uno a veces, cuando está en el contencioso tributario, escucha la discusión. Bueno, en realidad lo que me interesa es que ganes tiempo. Discutimos, sé que no tengo razón, sé que esta discusión la voy a perder, pero ganame tiempo hasta el siguiente plan para que yo pueda meterme con condonación de intereses y multa y pueda regularizar. Con lo cual pasa a ser parte de la estrategia eso. Entonces, obviamente, si nosotros sabemos que cada N años y hasta se puede digamos, planificar la serie, voy a tener un régimen de este tipo, y sin ninguna duda forma parte de la especulación en materia tributaria. Y bueno, y eso sin ninguna duda contribuye al grado de informalidad que hoy tenemos, ¿no? Y no me estoy refiriendo al incrementado por la pandemia, el histórico, ¿no? Perfecto. Acá también hay otra pregunta de Juan que dice una excepción al tributo provincial de ARBA para el año 2021 sería de gran ayuda. Dice, bueno, es una idea, diríamos. Sí, yo una exclusión total Claro. no la imagino como otorgada, pero sí una atenuación significativa, ¿no? Es decir, yo creo que se les puede plantear, porque sin ninguna duda se avecina, no soy yo un analista de tendencias de mercado y consumo, pero a quien le escuché decir esto que ya he mencionado, sí sabe muchísimo, infinitamente más que yo del tema, y puso mucho énfasis en experiencias, en situaciones similares y experiencias de otros países, que va a haber una recuperación del sector muy, muy importante, muy, muy significativa. Entonces, sin ninguna duda, para fortalecer esa recuperación, sería bueno que en un primer momento todo lo que contribuya a generar un mejor resultado, una mejor contribución, todo lo que contribuya a hacer más competitivos los precios de los servicios que van a ofrecer, porque la población, una porción significativa, ha visto caer sus ingresos, ¿no? Decía este estudio que él mencionó que aún aquellos sectores que demuestran una buena capacidad de consumo han visto caer a moneda constante sus ingresos respecto de la situación precedente a la pandemia. Entonces, obviamente, una menor incidencia tributaria va a generar una mayor generación de capital de trabajo, valga la redundancia de generar en el emprendimiento, va a generar una mejora en el precio de oferta de los servicios, susceptible de provocar mayor demanda. O sea que ayudaría muchísimo una atenuación. Pero no es menos importante la rápida exclusión de los regímenes de recaudación y la rápida devolución de los saldos a favor. Hay cierta morosidad, cierta pereza de las provincias en dar solución a este problema. Esto fue comprometido en el consenso fiscal del 2017, no fue objeto de suspensión
y en la práctica no lo vemos traducido en grandes cambios respecto de lo que ha sido en los últimos 10 o 15 años la incidencia de estos regímenes, ¿no? Bueno, Miguel, buenísimas tus apreciaciones. La verdad que hay un montón de disparadores que, como dije, sería motivo de otro coloquio. El tiempo es tirano y ya se nos ha agotado. Así que, bueno, en nombre de FEGRA te queremos agradecer muchísimo tu predisposición para poder participar, como siempre. Sabemos de tu calidad de persona y de tu calidad profesional, así que nuevamente muchísimas gracias por haber estado hoy acá con nosotros.